podré estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este primer domingo del mes de noviembre. Ya estamos en los últimos 2 meses del año. Ha transcurrido el año con una velocidad vertiginosa y aunque la situación particular que nos está tocando vivir desde el mes de marzo hasta aquí nos ha parecido algo interminable, pues ya estamos en plena primavera, ya estamos cerca de fin de año y ya ahora las inquietudes y las preguntas son: ¿cómo pasaremos las fiestas? ¿Con quién las pasaremos? ¿Podremos reunirnos? ¿Podremos hacer una celebración navideña en el templo? Bueno, en realidad todas son grandes interrogantes, grandes incógnitas que todavía no podemos responder, no sabemos cómo se resolverá, pero tenemos una
gran esperanza y una gran expectativa y un terrible deseo de que pronto podamos volver a encontrarnos, a reunirnos, a saludarlos y a bendecir juntos a nuestro Dios. Así que guardemos esa expectativa, guardemos esa esperanza. Más allá de que los tiempos que se manejen con esta cuarentena sean distintos a los que anhelamos o deseamos, siempre sabremos que estamos en el propósito y en la voluntad de Dios. De manera que, sea como sea, estemos como estemos, el nombre de nuestro Dios tiene que ser alabado. Y casualmente quiero compartir para comenzar el culto en esta mañana ese salmo breve de solo 3 versículos que solemos repetir y cantar cuando estamos juntos y nos saludamos, que dice así: miren qué bueno y qué delicioso es, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aunque no estemos juntos físicamente, sí podemos estar armoniosa y espiritualmente juntos en el Señor. Y particularmente este primer domingo de noviembre, en que vamos en breve, después de la próxima alabanza, vamos a compartir la cena del Señor y cada uno de nosotros en nuestra casa, celebrando, recordando al Señor, bendiciendo su nombre, compartiendo y en expectativa de cuando la volvamos a compartir juntos en este lugar. Así que adoramos al Señor, seguimos alabándole y nos preparamos, cada uno de nosotros en casa, con el pan, el vino, y si podemos sacarnos una selfie para luego compartirla. Los últimos 2 o 3 meses no he podido hacer el collage de fotografías porque fueron 2 o 3 nomás quienes me enviaron, y quiero armar una con bastantes fotos, así que prepárense con la cámara de fotos, sáquense una foto ustedes mismos compartiendo el pan y el vino, y mándenmela, así después compartimos ese collage y por lo menos en una foto nos podemos ver todos juntos. Compartimos la cena del Señor después de esta alabanza. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir.
y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuando dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Querida hermana, querido hermano, estamos preparados ya para compartir la Cena del Señor y esta celebración tan especial, que es especial porque la podemos celebrar en familia, es especial porque nos permite adorar y recordar la obra de Jesucristo, es particularmente especial porque podemos compartir el mensaje del Evangelio de Salvación cumpliendo con el requisito de esta ceremonia que equivale a lo que Dios había establecido y había ordenado al pueblo de Israel que hiciera cuando celebraba la Pascua. Nosotros lo hacemos el primer domingo de cada mes y tenemos el pan que simboliza y representa el cuerpo de Cristo, según él mismo lo expresó en aquel aposento alto cuando reunido con los discípulos celebraba la última Pascua, y el vino que simboliza y representa la sangre que él derramó en aquella cruz. Es una celebración muy querida profundamente en nuestro corazón porque nos retrotrae al momento en que Jesucristo ofreció su cuerpo y derramó su sangre para el perdón de pecados de todo aquel que cree en Él. Por lo tanto, es una oportunidad para predicar el Evangelio, para compartir el concepto de salvación que solo es posible por la fe en Jesucristo. Entonces, allí están cada uno de ustedes en su casa y compartiendo el pan y el vino. Insisto en pedirles que se saquen una selfie, una foto, para que luego podamos compartirla en un collage y tenerlas todos juntos y vernos, ya que hace tanto que no podemos hacerlo. Pero quiero que podamos hacer esta celebración recordando las palabras del apóstol Pablo cuando hacía memoria para enseñarle a los corintios el orden y la manera correcta de celebrar la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y precisamente eso es lo que hacemos y damos gracias como hizo el Señor. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias porque estuviste dispuesto a ofrecer tu cuerpo para ser lacerado, lastimado, atravesado por clavos, por espinas, por aquella lanza, ofreciendo tu cuerpo para cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Gracias, Señor, porque al compartir este pan recordamos que éramos indignos de tu perdón, de la salvación y de la vida eterna que nos regalás por fe en Jesucristo. Al compartir este pan lo hacemos alabándote y bendiciéndote en el nombre de Jesús. Amén. Y después de haber cenado, compartió la copa con estas palabras. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Y precisamente siguiendo este valioso principio de memoria, de recordar, es que tomamos nuestras copas y recordando la obra de Cristo, lo hacemos a su memoria. Amén.
Una vez más, Señor, te alabamos y te bendecimos. Una vez más, Señor, te damos gracias, porque aquella sangre preciosa, reemplazando a los corderos sin manchas que eran ofrecidos una y otra vez para perdonar el pecado de las personas, fue ofrecido una sola vez y suficiente. Nunca más es ni será necesario el derramamiento de sangre para el perdón de pecados, porque la obra hecha por Jesucristo en la cruz es suficiente y absoluta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con otra alabanza y nos encontramos inmediatamente después para compartir el mensaje en esta mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Quiero invitarte a que me sigas en la lectura. Tenés tu Biblia a mano que puedas buscar allí en el segundo libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22. Voy a leer 2 versículos ahora en el capítulo 22 y un versículo en el capítulo 23. Aunque después, en el transcurso del mensaje, voy a mencionar algunos versículos más. Segunda de Reyes, capítulo 22, los primeros 2 versículos que dicen así: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaya de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, en el capítulo 23, versículo 25, dice: y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él.
En esta mañana vamos a hacer referencia, obviamente, al reinado de Josías. Hace 2 semanas, en el mensaje, hicimos referencia a 3 reyes de Israel, a Uzías, a Ezequías y a Amasías, con distintas características, con distintas particularidades de su reinado, de su personalidad y de su relación personal con Dios. Pero hoy vamos a referirnos solamente a Josías. Y si bien leí solo 3 versículos, quiero resaltar el tercero que leí, el capítulo 23, versículo 25, porque está redactado como si fuera un epitafio. Los epitafios son aquellas frases que se inscriben, se labran en una lápida o se publican en algún libro o en algún editorial o en algún diario para recordar y resaltar y destacar las características sobresalientes de una persona. Un epitafio siempre trata de enfatizar, de resaltar y de destacar precisamente las cualidades o las características sobresalientes, las más importantes. Y vuelvo a leerlo ahora para que lo escuches con este concepto, con esta idea de epitafio. Dice: y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Fíjense que con 3 líneas de este único versículo, allí el 23-25, se expresa sucintamente, brevemente, pero de una manera tan contundente, las características espirituales de este hombre que lo llevaron a destacarse de una forma sobresaliente de todos los otros reyes, los anteriores y los posteriores. Qué cosa hermosa sería si en la lápida de nuestra tumba, porque un día llegaremos allí, si Dios no viene antes, y tendremos una lápida, y qué hermoso sería si en esa lápida o en los momentos de la despedida alguien o muchos pudieran destacar y recordar características sobresalientes en lo espiritual de nuestra vida. Por supuesto, sobresalientes en cualquier aspecto siempre son importantes y son valiosas, pero mucho más para nosotros los que somos personas de fe, las características espirituales sobresalientes son mucho más dignas de loor. ¿Por qué? Porque nuestra vida ha sido creada por Dios para la alabanza de la gloria de su nombre. Él nos creó, dice la palabra de Dios, que Él nos creó para que nuestra vida sirvan para exaltarle a Él, para alabarle a Él, para glorificar su nombre. Y si pasamos por este mundo haciendo un montón de cosas maravillosas, dejando invenciones, dejando logros humanos, dejando un legado valioso para el mundo, pero no hemos glorificado a Dios en nuestra vida, puede ser que seamos dignos de aplauso por todas las personas que nos hayan conocido y algunos más, pero la honra mayor que un cristiano puede tener es aquella que le haga decir al Señor cuando nos recibe en gloria: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De modo que para poder lograr eso uno tiene que tener la mentalidad de querer hacer las cosas según el propósito y la voluntad de Dios. Para que eso pueda ser concretado en nuestra vida tenemos que ser proactivos intencionalmente, es decir, a propósito tenemos que querer hacer aquellas cosas que le glorifiquen a Dios. Lamentablemente vivimos pensando primero en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestros gustos o en nuestros caprichos, segundo en nuestras urgencias y no estamos poniendo regularmente a Dios en primer lugar en nuestra vida. Cosa que en el mensaje de esta mañana quiero permitir que Dios nos anime, nos desafíe, nos provoque, nos inquiete para que haya un cambio de
actitud espiritual en nuestras vidas. Lo primero que dice este versículo 1 del capítulo 22 que leímos, que Josías, el rey Josías, tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y ya vimos hace 2 semanas cuando hablábamos de los otros reyes que era característico que muchos de ellos comenzaban siendo niños o adolescentes o algunos jóvenes. Y esto es a raíz de que los reyes iban a la guerra, no mandaban al ejército y ellos se quedaban viéndolo por televisión, iban a la guerra y muchas veces iban al frente de sus batallones y entonces caían en batalla. O cuando su ejército era vencido, buscaban al rey para decapitarlo y de esa manera debilitar las fuerzas morales y nacionales y militares inclusive de su propia nación. Entonces, los reyes vivían poco y generalmente cuando un rey moría en guerra o era asesinado después de la derrota, también se buscaba a sus hijos para matarlos. Aquí dice que Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar y se menciona a la madre, cosa que también vimos en otro caso, porque a esa edad era prácticamente imposible que un niño pudiera ordenar, guiar y resolver cuestiones importantes que tienen que ver con lo político, con lo estratégico y hasta con lo militar. Y era muy común que una madre, más que nada por una cuestión de garantía, de fidelidad, de que no hubiera algún avivado que lo hiciera tomar decisiones que perjudicaran al rey, entonces la madre estaba allí como corregente o como supervisora, escuchando a todos los consejeros y siendo una traductora. Generalmente las esposas de los reyes que quedaban viudas eran mujeres que tenían una gran cultura, un gran conocimiento y también experiencia y adiestramiento en muchas cosas que tenían que ver con la corte, ¿no? De cortesanos de primer nivel. Entonces estas madres hacían como una especie como de garantía para asegurarle al pueblo que el rey estaba tomando decisiones no alocadas porque alguien desubicado o alocado estaba mal influyéndolo, porque su madre hacía un poco de garantía. Bueno, hay, como en todos los casos, experiencias de madres que inducían equivocadamente y a propósito a sus hijos a tomar decisiones erróneas, pero no es el caso de la madre de Josías. Por eso se la menciona. Y no se menciona a los consejeros, pero porque ella ocupaba ese lugar de preeminencia en el filtrado de todas de los consejos y de las decisiones. De manera que Josías va creciendo bajo el consejo de hombres sabios y responsables y también interesados en el bienestar de la nación, con la supervisión de su madre. Y lo que destaca el versículo 2 del capítulo 22 es que hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces aquí ya está marcando una línea del rumbo que Josías decide tomar para su vida. Y bueno, dice que él reinó 31 años, de modo que se destaca, y ahora quiero hacer algunas aplicaciones puntuales de la vida de Josías como rey que sirvan como lineamiento y desafío y estímulo para nuestra vida espiritual, porque él, siendo rey y teniendo las tremendas presiones que tiene cualquier dirigente en el mundo, supo manejarse de una manera correcta porque puso las prioridades correctamente en su vida. Cualquier líder del mundo, cualquier líder político, cualquier líder militar, cualquier líder económico, está confrontado constantemente con infinidad de tensiones y de presiones. ¿Por qué? Porque el pueblo al que le toca dirigir es un pueblo que tiene infinidad de intereses y muchos de esos intereses constantemente están encontrados. Entonces, el que tiene la responsabilidad de liderar tiene que ser sabio para entender a quién darle prioridad en un sentido, a quién dársela en otro, en este momento o en el otro, y generalmente eso genera tensiones de todo tipo constantemente. No hay un solo líder en el mundo
que sea capaz de presidir, de reinar, de dirigir sin sufrir esas presiones. Por supuesto que de acuerdo a la autoridad o el poder político que lo respalde, va a tener mayor cintura, mayor soltura y también la capacidad que tenga. Y de allí que una gran tentación de todo líder en el mundo, no importa la nacionalidad, no importa ningún tipo de distinción particular, todo líder siente la terrible tentación de tener un poder absoluto. De manera que él pueda decir lo que quiera, hacer lo que quiera, tomar la determinación que se le ocurra y nadie, absolutamente nadie, pueda objetarle, cuestionarle o criticarlo o llevarle la contra o hacerle un cuestionamiento. Y de manera de tener tal poder que si alguien lo molesta demasiado, lo manda a desaparecer y se termina la historia. Entonces, no existe en todo el mundo un solo líder que no tenga esa tentación de adquirir un poder superior al que las leyes le permiten, y precisamente las leyes están determinadas para limitar esos poderes porque precisamente por experiencia se sabe de esas debilidades y esas tentaciones. Entonces, constantemente los líderes del mundo van buscando la manera de poder sortear esas limitaciones legales para poder perpetuarse. No importa dónde, no importa quién, no importa qué nacionalidad o qué latitud del mundo, esto se repite en todos por igual. Josías no es una excepción. Josías estaba sometido a todas esas presiones. Lo estuvo el rey David con todo el reconocimiento, lo estuvo el rey Salomón con todo el poder, autoridad y respaldo político que tuvo. ¿Cómo no lo iba a tener Josías? Sin embargo, Josías, entendiendo la disyuntiva y entendiendo los conflictos y los problemas que tiene por delante, él toma la decisión más sabia que pudo haber tomado en su vida y es decir, voy a hacer las cosas no según los intereses particulares, no según el deseo o los valores particulares que tiene cualquier persona en mi reino, sino los intereses y los valores de Dios, porque de esa manera me aseguro la equidad, el equilibrio y la sabiduría. Y menciona a su padre David, aquel rey de Israel que se destacó precisamente por ser sumiso y dócil al propósito y la voluntad de Dios. ¿Cuáles son entonces estas características particulares del rey Josías que nos sirven como un espejo o como un modelo en el cual poder mirarnos, evaluarnos y analizar nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestras luchas internas, nuestras tentaciones, nuestros conflictos y de qué manera podemos ir cambiando nuestra sintonía espiritual, nuestras decisiones espirituales para tomar las decisiones correctas cada vez. Lo primero que quiero mencionar es que Josías está dispuesto a ponerse a cuenta con Dios. Está dispuesto a ponerse a cuentas con Dios. Y me voy a los versículos del 3 al 6 del capítulo 22 y lo voy a leer. Dice, en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalías de Mesulam, a la casa del Señor, diciéndole, ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo y que lo pongan en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. Y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Menciona varias veces la palabra la casa del Señor. Y la menciona dentro de un contexto de construcción o de restauración y de reparación. Y está decidiendo administrar los dineros recaudados de diezmos y de ofrendas entregadas al templo
y que evidentemente estaban acumulándose sin ser usados, y está tomando la decisión administrativa muy estratégica de traer todo ese dinero. En realidad la traducción no es muy fiel al original aquí, pero en realidad lo que dice cuando traen el dinero es decir, fundieron la plata. El concepto es funden toda la plata que tenían para usarla como medio de intercambio, de cambio, para adquirir todos los materiales necesarios para la construcción. ¿Qué nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es que una de las primeras cosas que hace Josías es prestar atención a que el templo de Dios, al templo de Jehová, estaba arruinado. Y estaba arruinado por distintas razones que ahora no viene el caso a analizarlas, pero estaba descuidado, estaba arruinado, y si está arruinado el templo, eso implica que no está siendo usado. Si hay necesidad de reparar por todos lados, si hay necesidad de materiales de construcción, de madera, de mano de obra, de obreros encargados de supervisar, quiere decir que había un montón de roturas, un montón de desechos, un montón de quebrantos edilicios que nos hacen pensar que el culto a Dios no estaba siendo practicado, o al menos no estaba siendo practicado como conviene, que el pueblo no estaba siendo convocado para adorar a Dios en el templo. Por esa razón el templo está descuidado. ¿Por qué el templo llega a estar descuidado? Bueno, básicamente porque se pusieron prioridades en otro lugar, porque las prioridades estaban puestas para otras cosas. Podría ser para pertrechar el ejército, para armar el ejército y para entrenar a los soldados de una manera superior y poder ganar las guerras, o para hacer negocios con reyes del extranjero, o para hacer pactos y acuerdos para evitarse conflictos de guerra y hacer paces. Podría haber sido usado para tantas otras cosas, pero no estaba siendo usado para la adoración. Pero lo que aclara aquí es que ese dinero había sido destinado para la adoración. Y estaba guardado o estaba reservado, estaba en un lugar donde no debía estar, porque el lugar donde debía estar era siendo fundido para ser intercambiado para reparar la casa de Dios. Entonces había aquí quizá posiblemente una malversación de fondos, dineros destinados como diezmos y ofrendas que no estaban siendo usados adecuadamente. Él toma una decisión que seguramente, indiscutiblemente, tiene que haberle hecho doler a más de uno de aquellos que corruptamente seguramente estaban aprovechando para sacar esos dineros y desviarlos, o reyes anteriores. Por alguna razón se destaca que Josías hizo lo recto y que nadie antes de él ni después de él lo hizo como él lo hizo. Él toma una decisión, está dispuesto a ponerse a cuenta con Dios, y lo primero que él entiende que es necesario hacer para ponernos a cuentas con Dios es restaurar nuestro altar de adoración a Dios, es restaurar nuestra adoración con Dios, nuestra relación personal con Dios. Y aquí es donde viene la primera imagen en la que podemos reflejarnos, la primera comparación en la que podemos mirarnos. ¿Cómo está mi altar personal de adoración a Dios? ¿Cómo está mi lugar de encuentro personal con Dios? ¿Cómo está ese espacio, ese tiempo, ese lugar? No necesariamente me estoy refiriendo a un lugar físico, me estoy refiriendo a un lugar que tiene que ver con un momento, que tiene que ver con una disposición, que tiene que ver con una atención, con una intención espiritual de encontrarme con Dios, de escuchar a Dios cuando me habla a través de su palabra y de hablar con Él a través de la oración. Y me temo que la respuesta a esta pregunta personal que te invito a que te hagas muchas veces no es la mejor de todas, porque es posible que ese altar de adoración esté arruinado también. O que a lo mejor ya no esté porque hasta necesitaba el lugar para otra cosa. O que no tenga tiempo suficiente porque el tiempo lo necesito para otras cosas que son prioridad. O que no tenga ya deseos, ni siquiera la intención porque me desacostumbré a hacerlo y se arruina y se derrumba y se estropea mi adoración personal a Dios, mi disposición a escucharle cuando Él me hable, mi deseo y mi intención de hablarle a Él
reconociéndolo como Dios, Señor, y como todo lo que necesito en mi vida? Josías nos está desafiando a que si queremos hacer las cosas de la manera correcta, para que, no solo para que en el epitafio, en nuestra lápida, se diga algo positivo de mí, sino para que en el transcurso de mi vida sea no solo provechosa para la gloria de Dios y recibiendo de Dios lo que Él siempre ha prometido, su bendición consecuente, sino también inclusive una oportunidad de bendición para otros. ¿Cómo está mi altar? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Me estoy poniendo a cuentas con Dios o llevo mucho tiempo de atraso? A veces alguien dice, bueno, este mes no voy a pagar la tarjeta porque tengo otra prioridad. Y mi prioridad es comprarme algo que deseo, algo que quiero o algo que necesito. Entonces no pago la tarjeta y la pago el mes que viene. Pero el mes que viene la tarjeta acumuló no solo el gasto anterior no pagado más el gasto actual, sino los intereses del gasto anterior no pagado. Entonces se hace mucho más difícil afrontar ese cúmulo de deuda y digo, bueno, es el segundo mes, lo que voy a hacer es pagar un poco de esa tarjeta porque tampoco tengo tanto dinero como para pagarla todo y además tengo otras necesidades y otras prioridades. Entonces atraso un mes más y ya cuando son 3 meses, lo más probable que cuando uno va llevando esta perniciosa práctica administrativa o económica, llegue al tercer mes y diga ya no la puedo pagar. No tiene sentido poner plata ahí porque es como tirarla, porque por más que ponga plata ahí, como no me alcanza para pagar el total, siempre va a haber intereses abusivos que estarán desbordándome. Y entonces pasa que luego llegan las cartas de un estudio jurídico intimándome al pago y luego vienen las pérdidas de otros bienes materiales u otras consecuencias más desagradables. Esto lo puse como ejemplo simplemente porque sé que es un ejemplo que todos nosotros vamos a entender perfectamente bien. Pero en realidad, de la misma manera, con la misma mecánica o el mismo mecanismo de acumulación de perjuicio o de daño, pasa cuando nuestra relación con Dios se va descuidando para enfocarme en otras cosas que quiero hacer, porque el tiempo que puedo disponer para escuchar a Dios y hablar con Él me parece un tiempo perdido, entonces lo quiero dedicar en otra cosa que me parece que me trae mayor satisfacción o más ganancia. Y cuando quiero darme cuenta que he acumulado excesivo tiempo descuidando mi relación con Dios, cada vez es muchísimo más difícil volver a esa comunión. Y tiene que haber una decisión categórica, contundente, tremenda, así como la de Josías. Como él era rey, tenía autoridad. Y como tenía autoridad, dijo, a partir de ahora se termina el despilfarro en otra cosa, se termina el descuido de la casa de Dios y vamos a poner lo que haya que poner para restaurar la relación con Dios. Y ¿sabes? Josías lo pudo hacer porque era el rey, porque tenía toda la autoridad. Y quiero decirte algo, hay alguien que tiene toda la autoridad y es el rey en tu vida. Y sos vos mismo. Sos el único que tiene toda la autoridad para tomar la decisión en tu propia vida de ordenar el altar, de ordenar el templo donde te vas a relacionar con Dios. Por supuesto que también tenemos el concepto de que el rey de nuestra vida es Jesucristo, pero ¿realmente lo es? Si hemos descuidado nuestra relación con Dios, esto de que Jesucristo es Señor y Rey suena a discurso hueco, a címbalo que retiñe, ¿no? Para que Él sea el Rey y Señor, tiene que tener la autoridad de gobernar sobre mi vida. ¿Lo está haciendo? Josías tiene la disposición de involucrar a Dios en sus decisiones. No quiere hacer nada sin la guía del Señor. No quiere hacer nada sin la sabiduría que viene de los profetas o de los líderes espirituales que podían asesorarlo en un orden tan importante, primordial y particular como era la relación personal con Dios. Él no quiere descuidar el consejo de los entendidos. Él no quiere tomar decisiones arbitrarias o caprichosas. Algo que yo también y cada uno de nosotros necesitamos hacer. No tomar decisiones arbitrarias o caprichosas, sino dejarnos guiar por la palabra de Dios
tener la disposición de involucrar a Dios en nuestras decisiones. Entonces el primer aspecto es estar dispuestos a ponernos a cuenta con Dios. El segundo es que Josías está dispuesto a dejar que Dios trate con su vida. Y aquí quiero invitarte a leer en el mismo capítulo 22 los versículos 10 al 13. Y allí dice: el escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Jaicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Le traen un libro. Claro, ¿qué pasó? Empiezan a arreglar el templo. Empiezan a reconstruirlo prácticamente. Y una de las primeras cosas que tienen que hacer cuando empiezan a arreglar es sacar todos los escombros. Y sacar cosas viejas que están acumuladas. Y tirar todo a la basura. Cosa que cuesta muchas veces hacer, pero quizás una de las cosas más importantes en una reconstrucción no es el proyecto final al que uno quiere alcanzar, sino animarse a deshacerse de un montón de basura que está acumulada, que está estorbando y que está, como en este caso, ocultando o escondiendo algo tan importante como el libro de la ley. Cuando están haciendo limpieza encuentran un libro. Cuando encuentran el libro se lo hacen leer al sacerdote. Cuando el sacerdote lo lee dice: epa, lo que encontramos no es pavada. Y entonces dice: hay que darle conocimiento al rey de este libro. Y cuando se lo hacen saber y le leen parte del libro, posiblemente era el libro de Deuteronomios o el Pentateuco, no hay mucha claridad o seguridad, pero era el libro de la ley, como dice aquí. Cuando Josías toma conciencia de lo que está allí, hay una cosa particular que dice aquí: rasga sus vestiduras. ¿Recuerdan hace 2 o 3 domingos cuando hablamos del rey de Samaria que iba caminando sobre la muralla y escucha la discusión entre 2 madres que se habían comido el hijo de una y la otra? Bueno, ante semejante cuadro, él dice: rasga sus vestiduras y deja ver el cilicio que tenía debajo. El rasgar las vestiduras era una señal de compunción, de dolor, de arrepentimiento, como una gran toma de conciencia que sacude el ser por completo. Y dice, toma conciencia de la existencia del libro y dice: esto tiene que ser dado a conocer y esto tiene que ser sabido, esto tiene que ser compartido y tenemos juntos que clamar para que Dios nos perdone. Entonces, una de las cosas que hace es tener la disposición de reconocer sus errores y sus pecados. Y si vamos a seguir con esto de reflejarnos en la imagen de Josías para ver nuestras necesidades espirituales, aquí podemos ver precisamente la dificultad que humanamente tenemos en reconocer errores y pecados. Reconocer errores es algo que todos resistimos. Podemos y queremos la mayoría de las veces justificarlos, minimizarlos y decir: bueno, fue una equivocación, no fue a propósito, bueno, fue sin querer, se me escapó. No, errores. Uno debe dejar de justificar sus errores y decir: sí, me equivoqué. O, en caso del pecado, decir: sí, lo hice, pequé y me arrepiento. Y la Biblia nos aconseja que si el pecado que hemos cometido ha dañado a otro y podemos reparar ese daño, debemos hacerlo. Porque con la simple disculpa o decir: perdón, bueno, fue un error, discúlpame, si ofendí a alguien, no quise hacerlo, que me perdone, esas maneras tan absurdas, tan burdas, tan mediocres,
tan malsanas que hemos aprendido a no aceptar que nos equivocamos o que pecamos y tratar de minimizar todo y decir, bueno, si ofendí a alguien que me perdonen. No, si ofendí a alguien, tengo que ir y decirle, te ofendí y quiero pedirte que me perdones. Aunque ese alguien sea un hijo, sea un hermano, sea un padre, sea un vecino, uno tiene que tener el coraje de enfrentar la persona que lastimó y decirle, te lastimé. Soy consciente que no lo hice queriendo, o si lo hice queriendo, decirle, lo hice queriendo, pero me arrepiento. Y quiero pedirte perdón porque sé que te lastimé. Y si puedo reparar de alguna manera el daño que hice, quiero saber cómo hacer para repararlo. Pero esto es dificilísimo, esto es tremendamente difícil. Errores y pecados, tratamos de evadirlos de nosotros. Errores tenemos todos, pecados tienen los demás. Yo, solo alguna equivocación y sin querer. Pero en realidad todos pasamos por lo mismo. Y a menos que, como Josías, estemos dispuestos a reconocer nuestros errores y pecados, no los vamos a cambiar jamás. Jamás. Porque si no reconocemos el pecado, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Por qué iríamos a cambiar? Recuerdo hace algunos años un matrimonio muy querido, que el hombre fue infiel a su esposa. Y luego de ciertas circunstancias, estaban en un trabajo de reconstrucción matrimonial. Y yo, hablando con la esposa, le decía, ¿qué sentís y qué te pasa cuando estás en este trabajo de restaurar la relación? Y ella me dice con toda sinceridad, yo lo amo y estoy dispuesta a perdonarlo, pero hay solo un problema. Digo, ¿cuál es el problema? Él no está arrepentido de su pecado. Y si él no está arrepentido, no lo puedo perdonar. Y eso fue clarísimo y absolutamente cierto. No se puede perdonar a alguien que no está arrepentido, a alguien que no está reconociendo que pecó, a alguien que está tratando de justificarse, y a veces las justificaciones son terriblemente absurdas porque uno hasta espiritualiza el pecado tratando de decir que lo que hizo, que es pecado, fue porque sintió que Dios lo guiaba. Bueno, no quiero explayarme demasiado en esto porque no es el punto, pero sí quiero decir que la única manera de que nuestro pecado sea resuelto no es diciendo, bueno, sí, estuve mal, pero mañana voy a mejorar. No, tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que estar dispuestos a reconocerlo, a asumirlo, a enfrentar las consecuencias y a tomar la decisión, yo quiero cambiar y necesito la ayuda de Dios para hacerlo. De otra manera, nunca, jamás cambiaremos. Y así como una persona no puede perdonar a otra que no se arrepiente, Dios tampoco lo hace. Porque aunque la palabra de Dios nos asegura que Jesucristo al morir en la cruz lo hizo por toda la humanidad y que Él pagó en la cruz el precio del pecado de todo el mundo. Y el gran mensaje de la gracia, del Evangelio de salvación, es que el pecado de toda, absolutamente toda la humanidad ya está saldado, está pagado, está clavado en la cruz. Solo los que se arrepienten y aceptan a Jesucristo como el Señor de su vida reciben el beneficio del perdón de sus pecados. De modo que hay personas que van a pasar la eternidad apartados de Dios, en el infierno, en el lugar de sufrimiento, de dolor y de angustia. No porque no hubiera un salvoconducto, una salvación para ellos, sino porque se resistieron a aceptar la condición. Esto es como si alguien está preso por haber cometido un delito y el juez dictó sobre ese delincuente una fianza para poder salir. Y viene su hermano y paga la fianza y él dice, ¿quién pagó mi fianza? Y le dice, la pagó tu hermano. Si mi hermano hizo algo, yo no lo quiero. Prefiero quedarme adentro antes de que salir porque mi hermano no haya pagado. Bueno, esto que suena tan absurdo es lo que millones y millones de personas hacen con Jesucristo.
Rechazan a Jesucristo, rechazan a Dios, rechazan el pago de su liberación por orgullo o por el deseo de seguir pecando o por una cuestión de religiosidad absurda. Josías estuvo dispuesto a reconocer sus errores y pecados e invitó e insistió a que se le diera la oportunidad a todo el pueblo de conocer la palabra de Dios para ser guiados al arrepentimiento y al perdón. Josías tiene la disposición de vivir la palabra de Dios. Y aquí quiero leer los versículos 18 y 19 del capítulo 22. Pero el rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, así le dirán. Al rey de Judá le dirán así: así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. La disposición de vivir la palabra de Dios, porque escuchó la palabra de Dios, porque entendió el mensaje de Dios, porque entendió las consecuencias del pecado, porque entendió el sufrimiento que causa estar apartado de Dios. Dice, rasgó sus vestiduras, es una señal física y evidente de arrepentimiento, y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. El versículo 13 nos menciona la disposición de rendirse a Dios. Ya lo hemos leído. Habla de un corazón tierno, habla de humillación delante de Dios, ¿no? Un corazón tierno. Josías rasgó sus vestidos, se humilló, Josías lloró delante del Señor. Y eso motivó que Dios viera, conociera el corazón arrepentido y dispusiera su gracia perdonadora. Dije entonces, en primer lugar, está dispuesto a ponerse a cuentas con Dios. En segundo, está dispuesto a dejar que Dios trate con su vida. En esta figura de imitación o de reflejo, ¿estás dispuesto a que Dios trate con tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios espere de vos un corazón tierno de arrepentimiento? ¿Estás dispuesto a que haya un acto de humillación delante de Dios a causa del pecado y de los errores? Necesitamos esto para poder caminar sin obstáculos en nuestra vida cotidiana. En tercer lugar, Josías estuvo dispuesto a aplicar cambios radicales. Dispuestos a aplicar cambios radicales. Porque uno puede reconstruir el altar y uno puede reconocer su pecado. Y hasta aquí te digo, creo que podría decir que el 95% de los que están escuchando esta prédica, sumándome a mí, todos hemos dado estos pasos. Ponernos a cuenta con Dios, restaurar nuestra relación con Él, reconocer nuestro pecado, el arrepentimiento, el llanto compungido por el dolor. Pero llega el momento culminante donde redoblan los tambores y suena un silencio sepulcral que dice: ¿y ahora qué? Reconstruiste tu altar con Dios, lo estás escuchando, estás hablando con Él. Reconociste a la luz de su palabra que has pecado, que tenés errores, que cometiste un montón de torpezas, te arrepentiste, lloraste. ¿Y ahora qué espera Dios? Que haya un cambio. Dios está esperando que haya un cambio, y ese cambio normalmente o comúnmente es un cambio de raíz. Es un cambio que no es algo cosmético. Cuando tengo un granito y me lo tapo con maquillaje, entonces el granito no se ve, dice: ¿te curaste el granito? No me curé nada, está debajo del maquillaje.
Entonces Dios quiere hacer un cambio de raíz, sacar ese granito y que no vuelva a salir nunca más. Y no que me ponga un corset para disimular la cintura agrandada, sino que haya realmente una toma de decisión, un cambio radical de alimentarme de una manera más saludable para que no haga falta un corset para afinar mi cintura. Pero los cambios radicales son precisamente lo que más cuesta. Y cuando hablamos de cuestiones espirituales, muchísimo más. Y quiero leer el capítulo 23, en el versículo 1 al 3. Dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y el rey subió a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y todo el pueblo dijo: amén. Josías tuvo la disposición de reconocer errores y pecados, habíamos dicho, pero aquí está manifestando la disposición de cortar con el pecado. No solo reconocerlo, no solo aceptarlo, no solo decir humildemente: sí, la verdad, tenés razón, pequé. Pequé y ya no va a suceder más. Tomo la decisión de que esto tiene que ser erradicado de mi vida. No tengo que cubrir mis faltas, disimularlas, maquillarlas, tienen que ser transformadas. Josías tiene la disposición de dejar lo que no agrada a Dios. Los versículos del 4 al 15 son muchos versículos y no los voy a leer todos, pero solamente voy a leer el versículo 4 del capítulo 23, porque este versículo 4 tiene un resumencito de todo lo que se puede leer. Después, con tiempo, lo lees en tu casa. Y dice el versículo 4: después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, un rey pagano, para Acera, una diosa pagana, y para todo el ejército de los cielos. El ejército de los cielos es los signos del zodíaco. Hasta eso adoraban. Y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Después puedes seguir leyendo hasta el versículo 15. Pero lo que dice aquí es terrible. Él toma la decisión de dejar lo que no agrada a Dios. Y lo que está diciendo es que en el templo de Jehová, en el templo de Dios en Jerusalén, había vasijas para adorar a Baal, había utensilios para adorar a Acera y había ornamentos que representaban los signos del zodíaco, porque eso también veneraban. Religiones paganas, culto pagano, diabólico, se ejercía, se practicaba dentro del templo. Y vos podés decir: pero qué barbaridad, ¿cómo es posible que hubiera sucedido semejante cosa? ¿O ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en vos y te anhela celosamente? ¿O ignorás que el templo del Espíritu Santo que sos vos muchas veces está lleno de ídolos paganos que desplazaron la centralidad de Dios, el culto a Dios, la intención de escuchar y de hablar con Dios? ¿O ignorás que el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, ha sido ofrecido más de una vez, prestando atención a culto mundano, diabólico y pagano? Nos podemos ver reflejados drásticamente, lastimosamente, en este modelo. Y a menos que estemos dispuestos a vivir la palabra de Dios y erradicar todas esas cosas,
nuestra vida no va a cambiar fundamentalmente. Idolatría, en los versículos del 4 al 15, prostitución y fornicación, pecado de mentira, sincretismo religioso, es decir, mezclar la fe en Dios con otras fes, con otras religiones, con otras creencias, cualquier cosa que parece por allí que tiene un viso de creencia importante o interesante, la agarro por las dudas. Ritualismo pagano religioso, todo eso tiene que ser erradicado, sacado, destruido, quemado y echado fuera en nuestra vida espiritual. Y también dice esta escritura que Josías tuvo la disposición de consagrarse a Dios. Y quiero leerte los versículos 21 al 23, del capítulo 23. Seguimos en el capítulo 23, versículos 21 al 23. Y dice, entonces el rey ordenó a todo el pueblo, celebren la Pascua al Señor su Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Lo que dice este pasaje es tremendo. La celebración de la Pascua, la celebración de la recordación, la memoria de lo que Dios había hecho con poder sobrenatural cuando liberó la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto para permitirle salir al desierto y llegar a la tierra prometida. Ese mandato de Dios, ese mandamiento que Dios les había hecho, todos los años tienen que recordar esto para que no se olviden que si ustedes están donde están no es porque ustedes lo lograron, sino porque Dios los sacó con mano poderosa. Lo que hacemos nosotros, lo que hicimos hoy, lo que hacemos cada primer domingo al celebrar la Cena del Señor, que es un reflejo de aquella Pascua judía, que es un símbolo, tiene que ver con la Pascua judía. Jesús celebró la Pascua y nos dejó el mandato de la Cena del Señor. Era precisamente este mandato, cada año, háganlo, recuérdenlo. ¿Para qué? Para celebrar, para adorar, para recordar, para no olvidarse que si algo tenemos y si estamos donde estamos, es porque Dios nos trajo aquí, es porque Dios lo permitió. Pero dice asombrosamente que desde el tiempo de los jueces, durante el reinado de todos los reyes antes de Josías, en Israel y en Judá, no se había practicado la Pascua, no se había celebrado la Pascua. Y solo en el año 18, cuando sucede el hallazgo del libro, ¿cuánto hacía que el pueblo de Dios estaba apartado de Dios, olvidado de Dios? ¿Cuánto hace ya? ¿Cuánto tiempo hace ya que no escuchas de Dios? Una vieja hermosa canción dice esa frase, sintiendo su grata presencia, sin hacer oración, sin cantar su canción. ¿Cuánto tiempo sin su bendición? ¿Cuánto tiempo? Tiene que llegar el momento en que recapacitemos y seamos conscientes de que no estamos haciendo bien. Y si nuestra vida espiritual no prospera, y si no hay gozo, y si no hay felicidad, y si no hay propósito de Dios en nuestra vida, y si no hay un reflejo de lo que Dios puede hacer a través de nosotros para gloria de su nombre y bendición de nuestro prójimo, posiblemente sea porque nuestro templo, nuestro lugar de adoración, nuestro altar de adoración está destruido, porque hemos permitido que dentro de nuestro templo, de nuestro cuerpo, de nuestra vida espiritual, templo de Dios, del Espíritu Santo, hayan entrado otros símbolos de adoración pagana que han desplazado a Dios y que no le están dando la gloria, haciendo ese sincretismo religioso. Necesitamos, como Josías interpretó correctamente, consagrarnos a Dios, desechar todo aquello y decir, Señor, perdón, me rindo a tu presencia y tomo la decisión hoy de cambiar. No por una cuestión religiosa, porque la religiosidad sirve para poco si no la entendemos espiritualmente, si no es para relacionarnos con Dios, si no es para crecer con Él, si no es para escucharlo en obediencia y si no es para seguir su camino.
tomar la decisión. No importa cuántos años hagas, no importa cuántos años de creyentes tengas, porque a lo mejor tenés años y años acumulados de creyentes que han pasado sin pena ni gloria, donde nada ha sucedido, donde nada ha cambiado, porque nunca le hemos permitido a Dios actuar en nuestra vida, transformar nuestra vida, usar nuestra vida para su gloria y para su honra. Un cristiano comprometido con Dios debe asumir cambios radicales, abrir su corazón al obrar divino y asumir una actitud radical frente al pecado que nos aleja de nuestro Salvador. Cuando adoptemos esa posición, nuestra vida espiritual experimentará un crecimiento inusitado. Yo quiero invitarte, querida hermana, querido hermano, que hoy tomemos esta decisión, renovemos este compromiso y lo dejemos a Dios actuar con autoridad en nuestra vida. Y si no has dado el paso de fe aceptando a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, te invito a que no dejes pasar un minuto más. Hoy mismo lo hagas, allí mismo donde estás. Decirle: Señor, perdona mi pecado. No quiero disimularlo, no quiero negarlo, no quiero mirar para otro lado. Reconozco que he pecado, reconozco que estoy apartado de Dios. Necesito reconciliarme contigo y acepto la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por haber perdonado mi pecado. Te entrego mi vida para que seas el Señor y Salvador de ella. Si hiciste esta oración, quiero orar por vos y por cada uno de los creyentes, de los cristianos, que tenemos que tomar decisiones radicales para transformar nuestra vida, reflejándonos en Josías. Y te invito a que leas con detenimiento los capítulos 22 y 23 de Segunda de Reyes. Así que te invito a que oremos juntos. Amado Señor, amado Padre, bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Josías, gracias por lo que hiciste en su vida y a través de su vida, pero gracias, Señor, por la vida que nos das, por lo que has hecho por cada uno de nosotros al cargar con nuestro pecado, al perdonarnos, al quitar nuestra culpa, nuestra condenación y nuestro castigo, cargándolo sobre Jesucristo. Gracias, Señor, por la nueva vida que nos ofreces en Él a todos los que creemos. Por eso, Señor, oro porque si en este momento alguien ha tomado esta decisión de aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, que hoy tu Espíritu Santo siga trabajando para que no quede de la misma manera, sino que cada día vea tu mano poderosa obrando, transformando. Te pido, Señor, tu bendición rica y abundante en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y quiero insistir en que este número de teléfono celular, número de WhatsApp que está aquí abajo, es para que me escribas, para que me comentes si has hecho esta oración, si has aceptado a Cristo, para que me comentes si tienes algún motivo de oración, alguna inquietud, alguna pregunta, un deseo de tener una entrevista personal. Podemos coordinarlo. Por favor, yo respondo a esos mensajes, a todos esos mensajes. Espero tu mensaje. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.